En el libro de Esther. El libro de Esther tiene una particularidad. No sé si alguno lo sabe. Es el único libro de la Biblia que no menciona ¿qué? Dios. El nombre de Dios. En ningún lugar del libro de Esther se menciona a Dios. Pero ustedes saben que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios en el principio era Y o Ye, se nos dice ahora esa letra, Ye, H, W, H. Era un nombre impronunciable. Le decían Adonai, que era el Señor, pero el nombre era un nombre impronunciable, que quería decir yo soy el que soy. Bueno, los judíos, investigando por medio de computadoras y hace muchos años, encontraron que hay un pasaje en el libro de Esther que la primera palabra de ese pasaje, la primera letra de la primera palabra, la primera letra de la segunda palabra, la primera letra de la tercera palabra y la primera letra de la cuarta tienen el nombre IHWH. Y descubrieron que en el hebreo original, más adelante hay otra frase donde la última letra de la primera palabra, la última letra de la segunda palabra, la última letra de la tercera palabra y la última letra de la cuarta palabra dice IHWH. Y descubrieron que en una frase la primera letra de la cuarta palabra, la primera de la tercera, la primera de la segunda y la primera de la primera dice YHWH. Y que la última de la cuarta, la última de la tercera, la última de la segunda y la última de la primera dice YHWH. Y se dieron cuenta que no por obra humana había un milagro tan grande, sino que Dios en su grande sabiduría y no sé qué más le puedo decir, dejó escrito, oculto, su nombre ahí adentro. Y yo quiero leer este libro porque la verdad es especialmente para todas esas personas que dicen, sí, pero la Biblia no se entiende, la Biblia es complicada, hay que saber leerla. Increíble las cosas que inventó la gente, o el diablo si se quiere, o la gente, para poder decirle que no a Dios y a las personas que le están diciendo que lean esto. Miren qué argumento tan inocente. Decir, lo que pasa es que la Biblia hay que entenderla, porque lo tenés que leer de una forma diferente. Yo la verdad la Biblia no entiendo nada. Si usted le pregunta, ¿pero vos agarraste alguna vez una Biblia? Sí, no entiendo nada. Mentira, porque esto es sencillísimo. Sencillísimo. Hay pasajes que lo entiende una criatura de 3 años, si se los lee. Y le voy a leer un pasaje y le voy a contar por qué está escrito. En el capítulo 10 de Esther, lo último de Esther. En el versículo 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, para toda su raza, para todo su pueblo. Resulta que este hombre, Mardoqueo, había sido deportado. ¿Saben lo que es deportado? Que lo habían llevado cautivo desde su país natal, porque el otro país era muy común en esa época, habían conquistado el reino de Israel y le habían llevado a un montón de gente. Y entre todas las personas que habían llevado, ¿a quién habían llevado? A este judío que se llamaba Mardoqueo. Y resulta que este judío tenía una sobrina que se llamaba Esther.
que como su padre habían muerto, y muy probablemente habían muerto en el proceso de la conquista, él la había criado desde chica. Resulta que este Mardoqueo trabajaba en el palacio real o andaba por ahí, por los pasillos. Tenía una labor especial cerca del palacio del rey. Estamos hablando de reinos que no eran ahora un país de 200 millones de habitantes, pero era un reino bastante importante, que tenía diferentes ciudades, pero daba la coincidencia que Mardoqueo vivía en ese lugar. Como fiel judío en esa época, Mardoqueo no adoraba ninguna imagen, ni ninguna cosa que se le presentaba. No adoraba a nada. Y había un varón que se llamaba Amán, y que era el segundo después del rey. Era en el que el rey había puesto toda su confianza. El rey se llamaba Asuero, y este rey había puesto toda su confianza en ese hombre que se llamaba Amán, y por una situación que pasó, un acontecimiento, este hombre había decretado que todo el que pasara por adelante de él, o cuando él pasara, todo el mundo se tenía que inclinar ante él y hacerle reverencia. Era una locura que este hombre tenía, de que cada vez que pasaba, los demás tenían que inclinarse ante él y hacerle reverencia. Bueno, resulta que cuando este hombre pasaba por adelante de Mardoqueo, como buen judío, ni se inclinaba ni le hacía ninguna reverencia. Entonces este hombre lo agarró y le habló y le dijo que tenía que reverenciarlo, y Mardoqueo no quiso saber nada. Y en un momento estaba enloquecido este hombre. Entonces, cuando llegaba a su casa, le decía a su mujer: ¿y cómo te fue? Y me fue bien, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero ¿de qué me sirve todo lo bueno que hace el rey por mí, todo lo que me acontece, si vengo acá y me enfurezco? Porque cada vez que paso delante de ese judío, el judío no se quiere arrodillar y no se quiere inclinar. Y me muero de rabia. Y vengo acá y me amargo el día con esa situación que el judío no se quiere arrodillar. Y así, hablando y hablando con su mujer, resulta que fue a buscar al rey y le dijo: Señor, hemos sabido que hay un pueblo que se rebela contra todos los pueblos de la tierra, que a todos los reyes donde estuvieron se rebelaron porque no hacen caso de ninguna religión, no hacen caso de ninguna doctrina, no hacen caso de las leyes de otros países, tienen sus propias leyes, tienen su propio Dios, y lo pongan donde lo pongan, siempre fueron complicados. ¿Por qué no haces eso? Dame el anillo real, firmame un decreto en el que yo pueda decir que todos los judíos tal día sean todos ejecutados. Bueno, no sé si recuerdo exactamente los pormenores del caso, pero más o menos la historia es como se la estoy diciendo. Resulta que este hombre, el rey, sacó un decreto conforme a la ley de los persas, que no podía ser revocada, que una vez que daba el decreto, ya está. Entonces dice que el rey saca el decreto y dice que los judíos, si no me equivoco, es el día 15 de septiembre, lo festejan los judíos, debían ser ejecutados en una horca. Este hombre contento, este Amán, decía: ¡zas! Me voy a congraciar con todo el mundo y voy a matar a todos los judíos y no voy a tener más este problema con Mardoqueo, que no me quiere adorar. No me acuerdo si anteriormente a eso o en el camino de eso después sucedió un acontecimiento muy importante. Resulta que
el rey Asuero dice que estaba en su reino y le sucedió algo muy particular, que a muchas personas que están escuchando seguramente alguna vez les sucedió, y que es que no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y estaba desvelado y no podía dormir de ninguna manera. Tenía todo lo que quería, tenía todos los deleites de los hijos de los hombres, tenía reinas, concubinas, tenía hijos, tenía comida, tenía todos los manjares, podían tirarle una pileta hirviendo para que se relaje, podía tener masajistas, médicos, doctores, tenía todo, pero no podía conciliar el sueño. Mientras estaba en esa situación, se le ocurrió ir a buscar el libro de los anales del rey, que era la historia del rey. Y se descubrió en el libro que había dos personas que lo querían matar al rey, que en una época lo quisieron matar. Y resulta que este judío Mardoqueo escuchó esas habladurías que se tejían por el pueblo, que tenían planeado el atentado contra el rey, y fue y lo hizo saber a los oficiales del rey. Y le dijo, fíjense, tengan cuidado, porque hay dos tipos que están planeando matar al rey. El rey mandó que se investigue el asunto, a ver si era verdad, y descubrieron que verdaderamente había dos personas que querían matar al rey. Y el rey libró su vida a las dos personas que querían matar al rey, lo apresaron y los colgaron. Y la vida siguió como nada. Hacía mucho tiempo atrás, cuando el rey lee el pasaje, no me acuerdo si me estoy adelantando a los hechos, pero volviendo a la situación, Mardoqueo lo había salvado. Volviendo a la situación, un día se presenta este hombre Amán, se presenta ante el rey, y el rey le pregunta cómo anda, qué sé yo, contento porque habían dado el decreto ese. Entonces, a todo esto había acontecido que la reina Basti, una reina que tenía el rey, dice que el rey había hecho un banquete y la reina se rebeló y no se quiso presentar en el banquete. Así de rebelde nomás. Entonces dice que estaban todos los príncipes de muchas ciudades. Y cuando vieron lo que la reina había hecho, dice que el rey estaba muy contrariado por la situación. Entonces tomaron consejo todas las personas más influyentes, más inteligentes. Y el rey decía, ¿qué hago? Entonces le dijeron, mire, haga esto. Recluya a la reina en un lugar y búsquese una reina mejor. ¿Por qué? Porque si todas nuestras mujeres escuchan lo que la reina le hizo al rey, ninguna de nuestras mujeres va a querer sujetarse a nosotros y va a querer obedecer, y vamos a vivir en una rebeldía total, y va a ser un caos el país, las familias, todo. Entonces dice que le pareció bien al rey, reclutó a la puso de reclusa a la reina, y dice que puso a todas las mujeres para hacer lo que se diría hoy un casting, ¿no? Para ver quién era la más linda, quién era la más inteligente, la más agraciada. Y bueno, se empezó a investigar por todos lados. Y entre medio de todas esas fue Esther. Esther era la sobrina de Mardoqueo. Entonces se la agarró y se la eligió a Esther y se la llevó al palacio, donde en el palacio real dice que la vistieron y la maquillaron y le enseñaron las costumbres y las cosas y los modales para presentarla luego unos meses después para que el rey elija una reina nueva. Resulta que con tanta suerte, digamos con tanta suerte por decirlo así, que la reina esta, la sobrina de Mardoqueo, la sobrina de Mardoqueo que estaba ahí, es elegida como reina. Y a Asuero, al rey, le agradó mucho, una jovencita era, y le agradó mucho, y la hizo reina, y se casó con ella. Y en ese momento había un respeto muy grande,
cuando alguien se presentaba al rey, el rey le extendía el cetro de oro y dice que entonces se le permitía hablar. Pero si el rey no le extendía el cetro de oro, la persona, por tomar el atrevimiento solamente de ir a hablar con el rey, era liquidada ahí en el momento. Con toda esta situación, resulta que el rey, luego de leer el libro y encontrar en el libro que Mardoqueo había librado su vida, le dijo a los oficiales: ¿qué se ha hecho con este hombre Mardoqueo? ¿Se ha hecho algo bueno? Y no, le dijeron. Y dice que en eso viene corriendo y entra Amán, que era el segundo, era como su amigo. Entra Amán a la presencia del rey. Y entonces le dice el rey: te voy a hacer una pregunta, Amán. Le dice: ¿qué harías vos con una persona a la que vos querés honrar mucho? Y Amán agarró y dijo: ¿a quién va a querer el rey honrar más que a mí? Me va a querer honrar a mí. Yo, dijo Amán. Bueno, le pongo la corona real, le pongo el manto real, le doy el cetro, lo hago subir al caballo del rey, lo hago caminar por toda la ciudad y hago que se toque trompeta delante de él y que la gente que va delante vaya diciendo: este es el hombre a quien el rey quiere darle honra y gloria, dijo Amán. Entonces el rey Asuero lo miró y dijo: me parece muy bien, anda y hacé todo esto con el judío Mardoqueo, pero no te olvides de nada de lo que dijiste. Y el tipo salió de la presencia del rey, imagínense, era un dibujito animado que le salía una locomotora, que le salía fuego por las orejas. Estaba enloquecido. Tenía que salir, agarrar a Mardoqueo y hacer lo que le había dicho el rey. Y si no lo hacía, lo mataban, porque era un decreto. Entonces dice que sale Amán. Quién sabe, lo estoy confundiendo con tantas historias, pero sale Amán de la presencia del rey y lo va a buscar al judío Mardoqueo, que pobrecito era una persona común y corriente, que nunca tuvo aires de grandeza, ni nunca quiso hacer más. Digamos que era un esclavo, porque era de otro pueblo. Y dice que se presentó ante Amán. Y bueno, y dice que lo expuso todas las cosas que decía y Amán gritaba: este es el hombre a quien quiero honrar al rey. Y llegó a su casa y enfurecido, enloquecido, se hizo una horca para ahorcarlo, porque el día 15 del mes tenían que ahorcar a todos los judíos y estaba decretado y no había forma de no hacerlo. Entonces, creo que estoy con los tiempos cambiados, pero no importa. Entonces dice que cuando la reina Mardoqueo le habló a Esther, que era la sobrina, y le dijo: fíjate si viene salvación por medio tuyo, porque el destino de este pueblo está liquidado y todos los judíos moriremos. Pero como Dios tiene un plan con los judíos, evidentemente va a traer salvación de algún lado. Así que no tengas miedo, andá y hablale al rey. Entonces dice que la reina se presentó ante el rey y que el rey le había caído tanto en gracia que el rey le extendió su cetro y le dijo: ¿qué quieres? Entonces le dijo: hay un hombre malvado que hizo que todo nuestro pueblo, porque yo soy judía, le hizo firmar el decreto al rey para exterminar a todo el pueblo. Y también me va a exterminar a mí, porque yo soy judía. Dice: y como la sentencia del rey no puede ser revocada porque es un edicto real, entonces yo quisiera que se me conceda, aunque sea que todos los de mi pueblo podamos defendernos.
Entonces el rey, enfurecido, dice que mandó, dijo, ¿quién es ese malvado que hizo eso? Y dice que agarró a Amán y lo hizo colgar en la horca que Amán tenía para Mardoqueo. Y dice que todos los hechos el día que todos los del pueblo, de la ciudad, tenían que matar a los judíos, dice que el rey sacó otro edicto real diciendo que los judíos podían defenderse. Entonces dice que ninguna persona se animaba, pero dice que los que se animaron, los pocos que se animaron, dice que los judíos pudieron más que ellos y se defendieron. Y ningún judío murió ese día. Y por esa liberación, los judíos creo que hacen la fiesta del Purim. ¿Y saben por qué le cuento todo esto? Porque me gustaría que ustedes puedan leer todas las cosas que están en la Biblia, que son tan lindas, que son dignas de leer y fáciles de entender. Les aseguro que es más fácil que lo que yo les estoy contando. Leerlo es más fácil interpretarlo. ¿Y saben qué más quiero contarles? Que una persona común y corriente, que vivió todos sus días sin que suceda nada, porque muchos quieren la gloria, quieren que todo suceda, quieren que se les contesten las oraciones, quieren tener fama, dinero, honra, amistades, familias y todo lo que piden. Y si las cosas no suceden en el momento, se empiezan a inquietar, empiezan a buscar por otros medios. Y yo admiro a este buen hombre. Este era un buen hombre que llevaba la ley de Dios grabada en su corazón. Una persona inteligente, prudente, sencilla, porque no era grandilocuente, no tenía una casa especial, no tenía una función especial. Imagínense alguno de esos de una película que era barría el lugar donde estaba cerca el rey, cumplía su trabajo, eso que iba a la casa, volvía, a la mañana cumplía con el horario, se sentaba. Quién sabe, era viejito y ya no había llegado, y todavía no había llegado a él el toque ese que todos esperamos, el super toque de Dios. Sin embargo, este hombre cumplía con el propósito que Dios le había asignado en la tierra. Y no se desesperaba, porque no sucedían las cosas como cualquier persona de hoy en día hubiera deseado. En el momento que tuvo que hablar y tuvo que denunciar un complot, dice que fue y lo denunció. Y no lo hizo para congraciarse con el rey, porque no cuenta que le dijo: rey, mirá que te salvé la vida. Nada, él salvó la vida, cumplió su objetivo y volvió a la rutina de ser una personita sencilla, como cualquiera de nosotros. No tenía renombre, ya tenía la hija, a la sobrina que era reina ya, y sin embargo seguía siendo sencillito. Un hombre digno de imitar. ¿Quién sabe? Ustedes cuando ven la televisión con todo ese brillo y glamour, ustedes fíjense que los chicos imitan a los artistas, imitan a los deportistas, imitan al que tienen ahí adelante, que es el ícono, que este es mi ídolo. Este hombre era digno de imitar, pero digno de imitar por honestidad, por sencillez, por el amor de su corazón y por lo aplicado que era con las cosas de su pueblo.
A tal punto que cuando vio que todo estaba perdido, ya hasta ponía en juego la vida de la sobrina, porque podía decirle a la sobrina, no digas nada que sos judía. Y le dijo, quién sabe, podés callar, pero si Dios quiere salvar, te salva por medio tuyo, y si no te quiere salvar, te morís también, porque alguien va a contar. Le dijo, así que más vale andá y hacé la obra, con justicia, con valor, sin miedo. Y le voy a leer otra vez el pasaje. ¿Y por qué le leo esto? ¿Por qué? Por este pasaje. Que tal vez todos se lo olvidaron, pero miren lo que dice acá. Esto siempre me lo acuerdo, siempre. Y todos los hechos, primero habla, dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Este hombre esperó y el toque divino, quién sabe, era viejito cuando le llegó, pero se mantuvo siempre estable. Y dice, y los hechos de Mardoqueo y su grandeza. Primero, cuando a una persona se le dice la grandeza que tiene, es la integridad que tiene. Es interior eso, la grandeza de la persona, porque mucha gente tiene esa grandeza por dentro, todos esos valores morales y ese acercamiento hacia las cosas de Dios y el celo por las cosas de Dios. Tienen eso y nadie lo ve y lo tienen escondido. Y este era uno de esos. Tenía todas esas cosas, pero pasaban desapercibidas. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de las personas no evalúa según eso. Evalúa otras cosas de la gente. No evalúa la grandeza moral, las ganas que tienen de adorar y de cumplir los mandamientos divinos, sino que admira otras cosas. Nosotros vemos que hoy en día la gente pierde su dignidad con tal de escalar un peldaño nada más. Hacen cualquier tipo de pirueta y de maldades con tal de 5 minutos de fama. Son efímeros. ¿Saben lo que es ser efímero? Efímero es una flor que es efímera o un animal que es efímero. Son esos que aparecen y desaparecen. Tienen los segundos contados. Son efímeros. Aparecen porque transaron con alguien y arreglaron con alguien. Y de repente no están más. Salen hoy en la tele en primera plana porque discutieron con no sé qué y mañana desaparecieron. Por un ratito de fama venden su alma al diablo, venden su cuerpo, su dignidad, todo. Este hombre dice que tenía una entereza, una grandeza que la había conservado con el correr de los años. ¿Y saben qué? Tuvo premio. Y yo creo que todos los que buscan a Dios de corazón tienen premio. Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le da su galardón, le da su premio al que le busca. Y dice que todos los hechos de Mardoqueo y la grandeza con que el rey lo engrandeció, todo lo que hizo el rey, que ¿saben lo que es eso también? El rey es Dios en cierta forma. ¿Cómo lo engrandeció? No solo el rey Asuero, que lo puso
para que dirija todo, porque no iba a encontrar en ninguna otra persona tanta elegancia espiritual. Dice que lo puso ante todo y dice que este hombre tuvo algo que muchos desearían tener. Y es que fue querido por todos los de su pueblo. Fue amado por todos los de su pueblo. Todo el mundo que lo veía lo reconocía. ¿Y saben qué? Esto es para que todos los que están esperando esas cositas que nos llegan y que están buscando el momentito de gloria, que están buscando algo que les quedó en el camino y las cosas no se dan, quiero que tomen el ejemplo de este hombre y sepan que conducirse con sencillez sobre la tierra, con justicia, buscando a Dios y con valor, tiene su premio. Y quién sabe, algunos, como muchos en la Biblia, dice que rehusaron su premio, porque sabían que si lo rehusaban, cuando iban al reino de los cielos, dice que transaban, negociaban el premio por un premio mejor y por un galardón mejor. Rehusaban el premio que estaba para ellos en esta tierra porque sabían que en el futuro, en la eternidad, iban a recibir un galardón mejor. Muchos dicen que se dejaron cortar a la mitad, se dejaron matar, crucificar y ser echados a fosos de leones para recibir un galardón mejor. Yo quiero que todos los que me están escuchando, piensen esto, sepan que el galardón, o en esta tierra, o en la vida venidera, sepan que para el hombre de bien, dice la Biblia, está escrito en la Biblia en el Salmo 37, hay abundancia de paz. Para el hombre de bien, dice que están reservadas las cosas. Dice que los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que lloran dicen que recibirán consolación. Dice que todo aquel que dejare algo en esta tierra por causa de Dios, de cierto te digo, dijo Jesús, no perderá su recompensa. Este hombre recibió una recompensa y simbólica y material, porque simbólica recibió la gracia del rey y de los de su pueblo. Y dice que hoy en día los judíos es como que reconocen la vida de este varón Mardoqueo y festejan hasta el día de hoy la liberación que hizo Dios por medio de este hombre y de la sobrina, que fue criada por él. Así que si alguno de ustedes está esperando algo que no viene, no lo tenga por tardanza, como dice la Biblia, que algunos lo tienen por tardanza, sino que sepan que todavía no terminó su vida y quién sabe mañana Dios le puede pagar, quién sabe es un día antes de que se mueran, o quién sabe le pague en la vida venidera. Pero dice que Dios no es deudor de nadie. Y cuando lean la Biblia, busquen, porque hay cosas que son tan fáciles de entender. Y ustedes me van a decir, pero yo no sabía que estaba ese pasaje ahí. No sabías porque no la leíste. Porque si hubieras tomado en tus manos el libro divino y hubieras dicho, voy a leerlo todo, seguramente tiene que ser más lindo que todos los libros del mundo, porque por Dios fue hecho. Entonces vas a encontrar todas las cosas y quién sabe encuentres alguna que no puedas entender, pero te aseguro que en las que entiendas te vas a gozar y te vas a alegrar más que con cualquier otro libro que hayas leído en toda tu vida.
Así que es hora de agarrar y empezar a ver qué es lo que Dios quiere. A vivir con dignidad, con sencillez y con valor. Empezar a buscar las cosas que Dios dejó en esta tierra para nosotros. Vamos a ponernos de pie, hacemos una oración.